Buenos días, jóvenes estudiantes. El tema a tratar es inmunodeficiencias primarias. Quien les habla, el doctor Carlos Armando Orellana Salazar, médico pediatra, doctor en salud pública. Los temas a desarrollar será definición, etiología, clasificación, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, ayuda al diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Las inmunodeficiencias primarias son un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios ocasionados o bien por defectos o bien por funcionabilidad del sistema inmunológico. La mayoría se manifiesta a edad temprana, no decir que también se presenta en edad adulta, ¿no? Y se presenta mediante infecciones, datos de malignidad y disregulación en la respuesta inmune, que puede ser autoinflamación, autoinmunidad o cuadros alérgicos. Pueden deberse a la alteración de un solo gen, ser poligénicas, o pueden representar la interacción de determinadas características genéticas y factores ambientales o muchas veces de tipo infeccioso. Se caracterizan por la predisposición a enfermedades infecciosas, autoinmunitarias y procesos malignos. Las inmunodeficiencias primarias son un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios, ocasionados por defectos o por funcionabilidad del sistema inmunológico. La mayoría se manifiesta a edad temprana, por infecciones, datos de malignidad o disregulación en la respuesta inmune, autoinflamación, autoinmunidad o alergia. Pueden deberse a la alteración de un solo gen, ser poligénicas o pueden representar la interacción de determinadas características genéticas y factores ambientales o de tipo infeccioso. Se caracterizan por la predisposición a procesos y o enfermedades infecciosas, autoinmunitarias y procesos de índole maligno. Etiología. Hay una elevada susceptibilidad a infecciones, con cuadros graves prolongados, con una pobre respuesta terapéutica y gérmenes oportunistas poco habituales. A veces se presenta una repercusión pondoestatural, es predominante en varones, muchas veces ligado al cromosoma X, presenta dermatosis, citopenias, abscesos profundos, historia familiar de procesos muy similares o fallecidos a temprana edad por patologías desconocidas. Edad inicio mayor de 6 meses en las inmunodeficiencias humorales, menor de 6 meses en las inmunodeficiencias severas de tipo combinadas. La prevalencia de las inmunodeficiencias primarias en países desarrollados es de 1 entre 200.000 nacidos vivos. Por ejemplo, en Francia, la incidencia es de 1 entre 400.000 nacidos vivos, de modo que se estima que cada año nacen de 150 a 200 niños con inmunodeficiencia primaria. Tanto la distribución como la prevalencia de las inmunodeficiencias primarias varían en los diferentes grupos humanos, debido a las diferencias en sus caracteres genéticos y al acceso a los recursos diagnósticos. Generalmente la prevalencia es de 1 en 1000 a 1 a 10.000 nacidos vivos. Al 2020, 430 errores innatos de la inmunidad, incluyendo 64 defectos genéticos descubiertos en esta segunda parte desde 2017. Perú. 1 de cada 10.000 personas tienen una inmunodeficiencia primaria. Calculando que nuestro país tiene 30 millones y más de habitantes, un aproximado de 3.000 a 3.500 peruanos padecerían estas enfermedades hoy en día. Clasificación. Se han propuesto diversas clasificaciones de las inmunodeficiencias primarias.
en base a edad de inicio, al tipo de susceptibilidad a los agentes infecciosos, a la localización, etc. La clasificación más reciente del 2020 fue propuesta por expertos de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Otra clasificación importante dentro de las inmunodeficiencias primarias o genéticas podría ser el patrón de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo y ligado al cromosoma X. Y los 10 grandes grupos de la Internacional Sociedad de Inmunodeficiencias ya mencionada. Es importante también señalar que hay una clasificación independientemente de las inmunodeficiencias primarias, las denominadas inmunodeficiencias secundarias, que podrían ser a consecuencia de desarrollo, genéticas de origen no inmune, disfunción orgánica, deficiencia nutricional, producto de medicaciones, infecciones, hemato-oncológicas, cirugías y traumas, y un tema psicológico emocional. Dentro de la clasificación de la International Union of Immunological Societies están mencionadas las 8 agrupaciones desde que ya estaban anotadas desde 2015 y las 2 agregadas. Como número 1 tenemos las inmunodeficiencias que afectan la inmunidad tanto celular como humoral, linfocitos T y linfocitos B. También tenemos como número 2 las inmunodeficiencias bien definidas o relacionadas a un síndrome. Como número 3 tenemos las deficiencias predominantemente de anticuerpos. Como número 4 tenemos enfermedades de disregulación inmune. Número 5 tenemos defectos congénitos en el número o función de fagocitos. Como número 6 tenemos defectos en la inmunidad intrínseca e innata. Número 7 tenemos trastornos autoinflamatorios. Número 8 deficiencias del complemento. Número 9 las últimas agregadas como la falla de la médula ósea o falla de Medro. Y las fenocopias de inmunodeficiencia primaria como número 10. Cabe señalar que hasta el momento se conocen más de 300 enfermedades que están agrupadas en estas 10 categorías que señala dicha sociedad. Fisiopatología. Es importante conocer qué cosa es el sistema inmune. Es el encargado o aquel que tiene la capacidad defensiva frente a agentes patógenos, llámese antígenos, que se manifiestan de manera muy eficaz en organismos superiores, constituida por un complejo sistema de biomoléculas y células capaces de neutralizar y o destruir a estos agentes patógenos. Basa su principio de acción en distinguir aquello que no es reconocido como propio, y obviamente es importante que reconozca lo propio, su capacidad de aprendizaje y la capacidad de memorizar a dichos agentes patológicos. Entonces, el sistema inmunitario se distingue o sabe distinguir entre lo propio y lo que nos hace daño. Eso es educación. ¿Dónde sucede esta educación? Básicamente en el timo y la médula ósea. En algunos casos en los órganos linfoides que más sirven de maduración. ¿Y qué aprenden ahí? A conocer lo propio. ¿Y para qué sirve? ¿De qué vale? Obviamente reconociendo lo propio se evitarán autolesiones. ¿Cómo se consigue? Mediante una selección positiva y una selección negativa. ¿Hace falta mucha diversidad? Es mediante los clones preformados. Entonces, ¿cómo funciona? Definitivamente mediante la activación selectiva. En estos cuadros podemos ver cómo trabaja el sistema inmunológico. Básicamente hay dos tipos de inmunidad, la innata o inespecífica, que presenta respuestas rápidas a una amplia variedad de microorganismos. Tiene una
amplia especificidad. Y la adquirida, que es una respuesta más lenta, demora, intervienen los linfocitos. La inmunidad innata es una inmunidad temprana que está dentro de las primeras horas. Es inespecífica, no tiene memoria y generalmente actúa con células dendríticas y macrófagos para devorar a dichos agentes patógenos. La inmunidad adaptativa actúa más tardíamente, es específica porque esta sí tiene memoria inmunológica y actúan los linfocitos T y los linfocitos B. Es muy útil en las vacunas. Podemos observar en el cuadro inferior cómo en la inmunidad innata presenta las barreras de protección antes que actúen tanto las células como las biomoléculas, como por ejemplo la piel, el moco, el tapizado ciliar braquial, el pH ácido del estómago, secreciones de las glándulas sebáceas, proteínas de fase aguda, interferones, espermina, etc. Y en el lado inferior derecho podemos observar la célula B, que son los linfocitos B, que son los formadores de los anticuerpos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, D y E, y las células T, que básicamente son de tres clases: las T destructoras, las T colaboradoras y las T supresoras. Es importante conocer que las células que actúan sobre los procesos inflamatorios, los procesos de defensa del organismo, básicamente son formados en la médula ósea o en algunos órganos linfoides, básicamente en el timo. La célula madre mieloide es la que forma a los glóbulos rojos y a las plaquetas encargados del transporte de oxígeno y coagulación de la sangre. Asimismo, algunos glóbulos blancos como los basófilos, eosinófilos y mastocitos asociados a los temas de inflamación. Dentro de los fagocitos tenemos a los neutrófilos, a los monocitos que se transforman en macrófagos y a las células dendríticas, que son células encargadas de devorar a los agentes patógenos que los encuentren como enemigos. Las células madres linfoides son las que van a producir los linfocitos. La célula B, que se van a transformar en células plasmáticas y que van a producir sustancias efectoras que son los anticuerpos ya mencionados. Las células T, las que van a regular la actividad de otros glóbulos blancos, y las células TC, que van a destruir células infectadas por virus. Aquí también se forman las células natural killer, que están comprendidas dentro de la parte innata. En el cuadro superior podemos observar a células mieloides que se desarrollan y diferencian en la médula ósea. Las ya mencionadas neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los mastocitos que provienen de los basófilos, los monocitos, macrófagos y las dendríticas. También vemos los linfocitos que complementan su diferenciación y maduración en el sistema linfático, básicamente las células B y las células T. Además de estas células, es importante señalar que hay moléculas solubles que participan en el tema de la inmunidad, producidas por diferentes estirpes celulares que forman el sistema inmune, que están en circulación, tales como las moléculas del sistema de complemento, la proteína C reactiva, las citocinas, las quimiosinas, los interferones, los péptidos antimicrobianos y los anticuerpos de la inmunidad innata y adaptativa. Reafirmar que el sistema inmunológico presenta dos principales inmunidades: la inmunidad innata, que la constituye las barreras físicas, que es la piel, la mucosa, el epitelio ciliado, el moco, etc. Las barreras químicas, que lo constituye el pH de los fluidos, lípidos, poliaminas, etc. Las bioquímicas, donde están las enzimas, proteínas de fase aguda, los interferones. Las microambientales, como la flora saprofítica intestinal, vaginal, etc. Las células, dentro de los cuales están los fagocitos polimorfonucleares y los macrófagos.
No olvidarse que no es específico, o sea, tiene un amplio espectro y no aumenta con la exposición. El otro sistema es el adquirido. Consta de moléculas con papel protector defensivo, anticuerpos, producidos por las células plasmáticas que son derivadas de los linfocitos B. Las células con capacidad reguladora, que son los linfocitos T cooperadores o T helper. Las células con capacidad efectora, que son los linfocitos T citotóxicos, y las células que adquieren su especificidad a través de anticuerpos, que son los NK o los Killer macrófagos. Al costado tenemos algunos dibujos que identifican a dichas células. Clínica. Dentro de las manifestaciones clínicas de la inmunodeficiencia primaria, vamos a encontrar principalmente que se presentan mediante infecciones. Pueden ser cuadros a la piel, alérgicos, linfoproliferativos, de autoinmunidad, manifestaciones gastrointestinales, procesos inflamatorios, fiebres periódicas y malignidad. Importante la historia clínica como parte fundamental. En esta hallar la historia familiar, curso de la enfermedad, una adecuada exploración física y exámenes de laboratorio. Las inmunodeficiencias primarias cursan principalmente con infecciones, con ciertas características. Son recurrentes, no son eventos aislados. Estas infecciones tienen recurrencia y son crónicas. A veces se presentan 2 veces al año, otras 8 veces al año, ¿no? Principalmente dentro de los cuadros de neumonía, otitis o sinusitis. La severidad de poder ser muy banales, pueden evolucionar eventos severos, por lo que muchas veces requieren hospitalización por los cuadros de sepsis, meningitis o accesos profundos. Agentes etiológicos. Muchas veces estos agentes etiológicos son oportunistas. Micobacterias, nocardias, Aspergillus, Pneumocystis carini, entre otros. El tipo de susceptibilidad infecciosa depende de la inmunodeficiencia primaria. Por ejemplo, a bacterias y enterovirus podrían ser inmunodeficiencias humorales, a bacterias y hongos, enfermedad granulomatosa crónica, a virus, hongos y bacterias, inmunodeficiencias combinadas severa, a micobacterias o salmonella, inmunodeficiencia por defecto del receptor IL-12RB1. Cronicidad. La infección no mejora con los tratamientos ordinarios. Muchas veces, por ejemplo, la cándida que tiene su base en el defecto de la molécula CARD9. Respuesta a agentes antimicrobianos. No hay mejoría con la administración de antibióticos. Hay que volver a dar esquemas más agresivos o muchas veces tratamientos combinados, antibióticos, antimicóticos y antivirales. Y muchas veces presentan reacciones adversas a vacunas, sobre todo con los virus atenuados. Otras características clínicas no infecciosas pueden estar ubicados dentro del patrón familiar, ciertas muertes en la infancia que no han tenido una etiología determinada, un deterioro en el crecimiento pondoestatural, el tejido linfoide, a veces hay ausencia de amígdalas, ¿no? Sobre todo esto se observa en las agamma-globulinemias, que es una ausencia de inmunoglobulinas séricas, así como la ausencia de timo en la inmunodeficiencia combinada severa o síndrome de DiGeorge. Fenotipos tienen ciertas características. Puede presentar una implantación baja de orejas, micrognagia, hipertelorismo, úvula bífida y defectos cardíacos en el síndrome de DiGeorge. Petequias eczemas en la enfermedad de Winston-Aldrich, cabellos plateados en los síndromes de Griscelli y Cheya-Higachi, así como telangiectasias oculares en el síndrome de ataxia telangiectasia. Autoinmunidad. Hay un mayor riesgo de presentar eventos autoinmunes como anemia hemolítica, plaquetopenias, vitíligo, lupus o anemia perniciosa. Y neoplasias, mayor riesgo de padecer neoplasias tal como el linfoma.
Es importante mencionar que dentro de la clínica hay ciertos patrones de presentación clínica en las inmunodeficiencias primarias. Por ejemplo, en las infecciones bacterianas recurrentes, en la dificultad en el niño pequeño para aumentar de peso y crecer, en las infecciones piógenas recurrentes, en las infecciones inusuales, en las infecciones recurrentes con el mismo patógeno reiteradamente, en las enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes linfoproliferativas, en las enfermedades sindrómicas y en los angioedemas. Iremos describiendo más o menos algunas de estos patrones para que más o menos tengan ciertas características y puedan diferenciar con hallazgos clínicos y hallazgos correspondientes a su diagnóstico. Dentro de las infecciones bacterianas recurrentes tenemos las otitis, sinusitis y neumonías recurrentes. Importante hallar la historia familiar, bronquiectasias, infecciones complicadas. Las bacterias son extracelulares como el estafilococo, la neisseria, micoplasmas, campylobacter, giardia. Hallazgos especiales se pueden encontrar bronquiectasias, bronquitis recurrente, sinusitis crónica, meningoencefalitis por enterovirus. Y podrían ser de tipo de inmunodeficiencia primaria, defectos de anticuerpos, defectos de inmunidad innata, hiperinmunoglobulina E, deficiencia de complemento y DOCK8. Dentro de la dificultad para el crecimiento y desarrollo, hay la dificultad para aumentar de peso y crecer normalmente, diarreas intratables, eczema severo, amenaza para la vida. Generalmente se presentan los virus citomegalovirus, Epstein-Barr, hongos como la cándida, aspergillus, bacterias intracelulares, micobacterias y salmonella. Dentro de los hallazgos especiales tenemos diarreas intratables sin patógenos, infecciones inusuales de curso severo, infecciones oportunistas, reacción injerto-huésped, eczemas severos. Podrían estar consideradas las inmunodeficiencias combinadas severas, que son las más delicadas, el síndrome de Omenn, el síndrome de DiGeorge, enfermedad de disregulación inmune. El tercer patrón, infecciones piógenas recurrentes. Patógenos, principalmente el Staphylococcus aureus, Klebsiella, E. coli, Enterobacter, hongos como la cándida diseminada, el aspergillus, la nocarda. Hallazgos especiales, infecciones de piel, accesos de órganos internos y hueso, inflamación granulomatosa, retardo en la curación de herida, aftas, colitis granulomatosas. Y podrían considerarse las inmunodeficiencias, la enfermedad granulomatosa crónica, las neutropenias congénicas, la deficiencia de adhesión leucocitaria, la hiper-IgE y la NEMO-WHIM, además de la deficiencia de complemento. El cuarto patrón, infecciones inusuales o de curso severo, principalmente bacterias intracelulares, micobacterias, salmonelas, virus como el citomegalovirus, Epstein-Barr, hongos como el aspergillus, nocardia, neumocitis, toxoplasmas. Hallazgos especiales, presentación precoz al nacer, asociado a múltiples hallazgos, resistencia atípica al tratamiento, infecciones por agentes oportunistas. Podrían estar consideradas las inmunodeficiencias combinadas, DiGeorge, Wiskott-Aldrich, linfohemofagocitosis familiar, el síndrome linfoproliferativo asociado a X. El quinto patrón serían infecciones recurrentes con el mismo patógeno. Bacterias intracelulares como salmonella, micobacterias, neisseria, cándida, bacterias encapsuladas. Hallazgos especiales, normalmente no otros problemas infecciosos, sepsis por bacterias encapsuladas, verrugas diseminadas, herpes viral. Podrían considerarse dentro las inmunodeficiencias hiperinmunoglobulina E, candidiasis mucocutánea crónica, defecto eje
IL-12, IFN gamma, deficiencia de células killer, el Nemo IRAK4, el Win2K8, deficiencia de complemento, etc. Como sexto patrón están las enfermedades inflamatorias crónicas, linfoproliferación, autoinmunidad. Bacterias extracelulares, neumococo, meningococo, cándida. Como hallazgos especiales se presentan desórdenes inflamatorios, generalmente no asociados a infecciones reactantes de fase aguda, linfoproliferación, hallazgos clínicos, subatípico, EVAN de inicio precoz. Dentro de las inmunodeficiencias que podrían mencionarse está el CVID, síndrome de Omenn, el Wiskott-Aldrich, el Nijmegen-Griscelli, el VHL-XPL-ALPS, deficiencia de complemento, fiebre molecular, el NOMID, Zinca, etcétera, etcétera. Y finalmente, sin dejar de mencionar como los patrones de signos de autoinmunidad, el angioedema y las neoplasias, entre otros. Importante observar que existen paradigmas que se han ido rompiendo a través del tiempo de las inmunodeficiencias primarias. Ya las frecuencias no son raras, ahora son bastante comunes. La edad de presentación no solamente es en la infancia, puede ser en cualquier edad. La ocurrencia no solamente es familiar, es esporádica. El modo de presentación no es de infecciones oportunista, pueden ser de otras infecciones o de autoinmunidad. La causa genética ya no es monogénita, puede ser oligogénica. El tipo de herencia ya no es el que está ligado al cromosoma X, también puede ser al autosoma dominante. La penetrancia que antes era completa, ahora se observa que es incompleta. Antes el pronóstico era tórpido, ahora hay, si se atiende oportunamente, mejoría. Siempre estar alerta dentro de la clínica a los signos de alarma, como las infecciones severas por virus, bacterias o hongos. Una BCG diseminada posterior a la vacuna, inflamaciones severas sin gérmenes aislados, diarreas refractarias, lesiones extensas de piel, defectos cardíacos, autoinmunidad, retardo en la caída del cordón, la falla de Medro, historia familiar de inmunodeficiencias primarias, fallecidos. Y obviamente también problemas de laboratorio de imágenes que podamos observar con recuento de linfocitos menor a 2500, leucopenia, neutropenia, una leucocitosis marcada mayor de 30.000, hipocalcemia con o sin convulsiones y ausencia de sombra tímica. Una buena exploración física nos permitirá también asociar a ciertas patologías de la inmunodeficiencia primaria, eczema más petequias o signos de sangrado, un síndrome de Wiskott-Aldrich, gingivitis, enfermedad periodontal, alteración de fagocitos, eczemas desde el nacimiento, síndrome Omenn, albinismo, nystagmus fotofobia, síndrome Chediak-Higashi, accesos cutáneos, retraso en caída de dientes, síndrome de hiperinmunoglobulina E, telangiectasias conjuntivas y pabellón auricular, alteración de la marcha, ataxia, telangiectasias. Como ayuda al diagnóstico presentamos este algoritmo de un paciente con probable inmunodeficiencia primaria, donde su biométrica, su inmunoglobulinas y algunas respuestas de vacunas nos va señalando lo que es normal y lo que es anormal y lo que podrían ser algunas características o algunas probables patologías de la inmunodeficiencia primaria que podrían ser la causa de estas carencias de ciertos elementos hemáticos, la celularidad sérica, etcétera, etcétera. Para la ayuda al diagnóstico nos valemos de ciertos exámenes como un hemograma, inmunoglobulinas, niveles de anticuerpos específicos, inmunofenotipo de población linfocitaria como el CD3, CD8, CD4, CD19, CD20, etc.
pruebas de estallido respiratorio, como la DHR y la NBT, evaluación de la actividad hemolítica del complemento, CH50, AH50, estudio de cariotipo, pruebas de sensibilidad retardada, FISH, estudios enzimáticos, inestabilidad cromosómica, expresión BTK, secuenciamiento gDNA y cDNA, entre otros muchos exámenes que nos va a permitir apoyarnos en la ayuda al diagnóstico. El tratamiento es bastante complejo. Realmente, si es un tema infeccioso, va a requerir de varios ciclos de antibióticos, esquemas prolongados, a veces administración de medicaciones asociadas a antivíricos, antimicóticos, etc. Otros tratamientos podrían incluir inmunomoduladores, interferón gamma recombinante, reemplazo de inmunoglobulina recombinante intravenosa por lo general, el uso de productos radiados cuando se necesita una transfusión sanguínea para evitar exacerbar cuadros alérgicos, sobre todo. La fiebre relacionada o no con infección es un dato de alarma en los pacientes con inmunodeficiencia primaria y requerirá un protocolo de estudio que incluya diversos cultivos y aislamiento en el hospital. En los pacientes con ciertas inmunodeficiencias primarias deben evitarse las vacunas con agentes vivos, como la BCG, por ejemplo, y en ciertas inmunodeficiencias primarias es recomendable la aplicación de vacunas como los antineumococos, antihemófilos influenza tipo B y antimeningococo, como en los pacientes con asplenia o déficit de complemento. Conclusiones. Finalmente, considerar las inmunodeficiencias primarias en el diagnóstico es la clave para su detección. Las inmunodeficiencias combinadas son de carácter de emergencia. Casi siempre las inmunodeficiencias primarias se presentan con más de uno o más de los 8 patrones presentados dentro de los patrones de presentación clínica. El reconocimiento temprano de las inmunodeficiencias de anticuerpos previene daños futuros a órganos blancos. Se deben usar los valores de referencia por edades para evitar errores en la interpretación de estudios inmunológicos. Este es un cuadrito que muchas veces lo observamos en los hospitales, ¿no?, para que el médico tenga cierta atención a ciertos cuadros que pueda presentar el paciente pediátrico para poder detectar rápidamente las inmunodeficiencias primarias. Como por ejemplo, 8 o más infecciones en oído en menos de un año. Ojo. 2 o más sinusitis graves en menos de un año. 2 o más meses de tratamiento con antibiótico y no se evidencia cura. 2 o más neumonías en menos de un año. Curvas de peso y talla inadecuada. Accesos en órganos internos y o cutáneos profundos de manera recurrente. Aftas en boca o lesiones cutáneas persistentes después de un año de vida. Necesidad de antibióticos intravenosos para curar una infección. 2 o más infecciones severas en un año y una historia familiar de alguna inmunodeficiencia primaria nos mantendrá siempre alertas para poder sospechar con un diagnóstico temprano alguna señal de aviso de inmunodeficiencia primaria. Aquí alguna literatura que pueden leer y les agradezco su atención y que tengan un buen día. Gracias.